Buenas tardes a todos. Este es un video adicional que hacemos con motivo de que están comenzando a trabajar con el práctico integrador. Y entonces, para hablar de algunos aspectos que sí, quizás algunos ya los hemos mencionado en la clase de diseño estructural, y sobre básicamente el comportamiento de la estructura en función de la geometría que la misma tenga y las condiciones de borde. Bueno, acá estamos, antes de comenzar con los conceptos de diseño general, acá podemos ver un sistema de cabreadas de poca extensión, de poca luz, dos cabreadas en bordó, las correas en azul y las tillas en verde, ¿sí? Que cortan a mitad de la luz. Conceptualmente, siempre la cabreada debe ir apoyada sobre la columna, sea esta metálica o de hormigón, que está marcada en gris, con un montante, ¿sí? Acá se lo marqué en rojo. Hay un montante que es el que transmite en forma directa la carga a la columna. Si acaso la cabreada apoya no sobre un montante, sino sobre el cordón inferior, se van a generar flexiones que no están contempladas en el diseño, ¿sí? Entonces es un aspecto importante a considerar. En este caso, las tillas surgen de la cumbrera y sostienen a las correas en la mitad de la luz. O sea que para cargas contenidas en el plano de la chapa, las correas tienen una longitud que es igual a la mitad de la luz, ¿sí? Acá podemos visualizar, por ejemplo, un sistema alternativo donde hay tres cabreadas principales distanciadas un módulo relativamente pequeño, supongamos que son cabreadas para cubrir un techo en la zona de cordillera donde hay una nieve, la intensidad de nieve es importante. Entonces, las dos extremas se apoyan sobre columnas y la central se apoya sobre una viga que apoya a su vez sobre las columnas. Siempre mantenemos el criterio de que los montantes de la cabreada apoyan directamente sobre las columnas o sobre el elemento de apoyo, que para la cabreada del centro sería una viga. Vamos a marcarlo, ¿sí? Entonces, esta es la situación. Acá se observan tillas naturalmente entre cabreadas, una tilla por vano, como en el dibujo anterior, debido a que si estas cabreadas están emplazadas en zonas donde hay cargas gravitatorias importantes, sobre cargas climáticas como la nieve, la componente de carga según el plano del techo es importante y así de esa manera se puede optimizar las correas que en esa dirección tienen un apoyo intermedio y el apoyo intermedio justamente va a ser este, ¿sí? Entonces estas son las tillas. Bueno, la estructura tipo, que es lo que pretendemos definir y algunas características de la misma a considerar respecto de su comportamiento estructural, va a estar sometida a dos tipos de cargas bien definidas. Cargas verticales, gravitatorias, ¿sí? Derivadas del peso propio y sobrecargas, y las que tienen la misma dirección derivadas de orígenes climáticos como la nieve y el hielo, llamadas D, peso propio, LR, sobrecarga sobre cubierta, y S a la nieve y el hielo, y las cargas horizontales, que básicamente son generadas en nuestra zona por las cargas de viento, omega. Entonces, la estructura debe tener que tener un comportamiento satisfactorio frente a los dos sistemas de cargas y eventualmente, naturalmente, a los sistemas de cargas combinados que se puedan presentar cuando hacemos participar al peso propio con la sobrecarga de nieve y el viento, por ejemplo. Entonces tiene que tener un comportamiento adecuado bajo el nivel de cargas de servicio y una seguridad adecuada frente a cargas de rotura. Frente a cargas de rotura, o no sería la palabra exacta, frente a cargas mayoradas, ¿sí? A las distintas combinaciones de cargas mayoradas. Cuando definimos el tipo de estructura que se va a repetir n veces para conformar en los casos más sencillos, como el que tenemos que resolver en el trabajo general,
la estructura principal, podrán ser, por ejemplo, columnas y cabreadas apoyadas sobre las mismas, columnas de eje constante, como observamos en el dibujo que estamos viendo, y la distancia, la equidistancia entre los distintos elementos tipo, lo vamos a denominar módulo, como está marcado en el dibujo. Ese módulo ya dijimos que depende. En la cordillera y con altas cargas de nieve puede llegar a valores reducidos como 3,50 m y en las zonas del valle puede llegar a valores bastante más importantes, hasta del orden de los 7 metros. Lo más usual es trabajar con módulos entre 4 y 6 metros y en particular si trabajamos en la zona del valle o de Comodoro, los módulos de 5 metros entre pórticos son los que con más frecuencia se utilizan desde el punto de vista del resultado económico del mismo, ¿no? No obstante esto, no hay recetas generales para el proyecto. Siempre hay que analizar la estructura que estamos evaluando, las características, el medio en el cual se emplacen, el costo de las fundaciones, ¿sí? Porque al reducir el módulo vamos a tener más estructuras tipo y más fundaciones. Hay que evaluar un conjunto de parámetros como para decidir cuál es el módulo óptimo. Siempre recordando que si el módulo se incrementa, la distancia de apoyo entre correas se incrementa y el peso unitario de las correas y la sección de las mismas también se incrementa. Bueno, para pasar al siguiente esquema, sobre este esquema de esta estructura que es muy simple, tiene 20 metros de luz, la cabreada entre apoyos sobre columnas de sección recta metálicas que estarán vinculadas a fundaciones. Para hacer frente a las cargas horizontales de viento según el eje de la cumbrera, se colocan, para rigidizar espacialmente la estructura, como hemos mencionado, elementos que van en diagonal, que son cruces de San Andrés, cruces, ¿sí? Y puntales. Eso se hace en los laterales y en el techo, se hace en el primero, en el último vano, y según la extensión de la estructura, usualmente cada 3 vanos. Acá marcamos en amarillo las cruces de San Andrés, y en rojo marcamos el punto de vinculación de las tillas con el puntal, con el nudo de la cabreada. De la rigidez de ese nudo que hemos marcado en rojo, de la cabreada, va a depender que la cabreada se tienda a comportar como simplemente apoyada sobre la columna, ¿sí? O como un elemento empotrado en la columna. Eso ya vamos a profundizarlo en unos minutos más. Por ejemplo, acá vemos un sistema de cabreadas de una luz. Si suponemos que entre montantes hay una distancia adecuada para que apoyen las correas, ¿sí? Y puedan soportar una chapa de cerramiento de tipo sinusoidal, entonces la distancia entre montantes no podría superar el 1,10 m más o menos. Supongamos que es 1 metro, entonces esta cabreada tendría tentativamente 2, 3, 4, 5, 6, 12 metros de luz aproximadamente y estaría apoyada sobre elementos, columnas que pueden ser tanto de hormigón como metálicas. Acá se visualiza claramente que sobre el eje de la columna la cabreada apoya, transmite la reacción con un montante vertical. Siempre la cabreada debería terminar con una cierta altura, ¿sí? No morir en un punto, como ya lo dije en diseño estructural en la clase anterior. Y a través de ese montante se transmite las cargas, ya sean de peso propio y sobrecarga o de succión eventualmente, a la columna respectiva, sea esta metálica o de hormigón. Entonces, en este caso, la cabreada tiene una configuración que uno podría suponer que el comportamiento más bien se va a asemejar a una viga, la cabreada tipo simplemente apoyada en las columnas,
Y las condiciones de sustentación de la columna entonces van a tener que ser de tipo empotrado, ¿sí? Para ser estables frente a cualquier acción horizontal. Bueno, acá se ve perfectamente lo que mencionábamos recién, que lo que tratamos de realizar es que el montante extremo de la cabreada apoye en forma directa sobre la columna, ¿sí? De tal manera de que no se generen flexiones sobre los cordones. Ese que es un error grosero y que puede producir un colapso prematuro de la estructura, aunque les parezca extraño, muchas veces se ve en las obras construidas, ¿sí? Así que es un factor a tener en cuenta importante. Justamente adrede les dibujé esta cabreada que está mal concebida, donde las columnas, sean metálicas o de hormigón, apoyan a una cierta distancia del montante extremo de la cabreada. Por lo tanto, la carga en la zona extrema, ¿sí? En esta zona, va a tener que ser transmitida por el cordón inferior a través de flexión y corte, ¿sí? Eso puede originar naturalmente una gran deformabilidad en la cabreada y una falla por no haber previsto adecuadamente el diseño del cordón inferior. Si eso no es un diseño correcto. Acá podemos visualizar justamente cómo sería la deformada para cargas gravitatorias de esa cabreada mal concebida, ¿sí? Ténganlo presente y cuando observen este tipo de cosas, corríjanlo, ¿sí? Si acaso están a cargo de la obra o en el control de la inspección de la obra. Bueno, acá podemos observar una cabreada que tiene una tipología muy simple, usualmente para luces de no más de 15, 18 metros, en donde lo que se pretende es establecer puntos de apoyo en el cordón superior equidistantes para que las correas no generen flexión sobre el mismo, y por la forma que tiene, naturalmente tiene una rigidez nula en el punto de vinculación con la columna, sea de hormigón o metálica, y por lo tanto sería una cabreada que tendría un esquema de simplemente apoyada sobre las mismas. Visualizando lo que decíamos recién, el esquema estático equivalente de esa cabreada, una vez que lo procesemos, coloquemos las cargas gravitatorias de, por ejemplo, D más LR, y veamos la deformada, vamos a observar que se va a deformar, o debería hacerlo, según un modelo tipo viga simplemente apoyada, con un diagrama de momentos semejante, y por lo tanto el par de fuerzas en el cordón comprimido y traccionado surgirá de dividir ese momento por el brazo de palanca correspondiente. Ahí marcamos el nudo, donde se ve perfectamente que se corresponde con una articulación, el esquema estático de la cabreada, y por su parte las columnas necesariamente tienen que tener una condición de vínculo a nivel de la fundación de empotramiento para tomar cargas horizontales. Esta es una cabreada que tiene más de 30 metros de luz. Fíjense la configuración, nuevamente de sección variable con la máxima altura en el punto central, donde se supone que para cargas gravitatorias el momento va a ser máximo, y las solicitaciones por tanto también, que apoya el eje del montante sobre la columna, sea esta de hormigón o metálica, y que por la configuración está pensada también para que las correas apoyen sobre montantes o diagonales. Nuevamente, se observa que por el tipo de unión de diseño de la cabreada con la columna, el comportamiento que va a tener esta estructura en ese punto se va a parecer mucho más a una articulación que a otra cosa, ¿sí?
Entonces esto va a originar mayores momentos, ¿sí? Mayores solicitaciones en la zona central de la cabreada y mayores solicitaciones en las columnas derivadas de las cargas horizontales de viento, tanto a barlovento como a sotavento. Tenemos otro modelo muy simple de una cabreada que tiene forma de arco parabólico sobre columnas de sección constante. Solamente para que ustedes vean las diferentes posibilidades que hay y analicemos un poco cómo trabajaría este pórtico de eje curvo. Bueno, para cargas gravitatorias D más LR o D más S, entonces la pregunta sería cómo se comportaría la viga de eje curvo, ¿no? En función de la vinculación que tiene con esa columna. ¿Qué tan rígido es el nudo de unión de la viga con la columna como para evaluar si se comporta más bien como una viga simplemente apoyada o como una viga bien potrada? Si se comportase como una viga bien potrada, significa que va a haber un cambio en el diagrama de signo de los momentos y por lo tanto, consecuentemente, los cordones no van a estar totalmente comprimidos al valor de toda su longitud o totalmente traccionados, sino que va a haber sectores comprimidos y sectores traccionados, lo cual va a ser un aspecto importante a considerar cuando evaluemos el tema de pandeo lateral. Bueno, no hay medidas relativas, pero la viga de eje curvo tiene 26 metros de luz entre eje de apoyos, ¿sí? Entonces, supongamos que la pensamos como una viga bien potrada, por lo tanto tendría un diagrama de momentos negativos en los extremos de vinculación de la viga con el nudo de la columna y positivo en el centro, con lo cual las solicitaciones máximas resultantes sobre esa viga de eje curvo disminuirían bastante frente al mismo esquema de cargas que si el nudo estuviese articulado. Pero, ¿qué tan efectivo es para empotrar ese nudo? Solo lo veremos cuando hagamos el procesamiento de la corrida del software y las deformadas y obtengamos las solicitaciones. Siempre analicemos primero las deformadas y ahí veremos si es necesario incrementar la rigidez de las columnas, separando más los ejes de las mismas e incrementando las secciones, para rigidizar esos nudos si acaso no se comportan de la forma que estamos buscando. Por supuesto que la misma duda la podemos tener frente a cargas horizontales derivadas del viento. O sea, frente a este esquema de cargas, si funciona como un pórtico, parte de los momentos derivados de las acciones del viento lo va a tomar el nudo superior y parte lo va a tomar el empotramiento de la columna con la base, ¿sí? Entonces se van a distribuir los momentos en función de las rigideces relativas entre nudos superior y la rigidez del empotramiento. Para asumir que la columna está empotrada en la base, naturalmente la base tiene que tener esas características. O sea, si después lo fundo sobre una base aislada de 1,10 m de lado sobre un suelo deformable, el empotramiento solo lo voy a tener en el dibujo, ¿sí? Físicamente no se va a comportar como tal. Cuando analizo la deformada bajo cargas horizontales, disculpen la desprolijidad en el trazado de la línea roja que sería la deformada porque me cuesta mucho hacerlo con este puntero, pero lo que estoy intentando demostrarles es que si acaso funcionara como empotrado, tendría un cambio en el signo de la curvatura, en el dintel y también en las columnas, y el esquema de deformación sería aproximadamente este que vemos. Eso lo vamos a visualizar cuando coloquemos las cargas, hagamos correr el programa y veamos las deformadas. Cuando trabajemos con estructuras de luces mayores, en este caso creo que es de 30 y pico de metros de luz, lo que acá dibujé es un pórtico de sección variable donde el nudo tiene una buena rigidez, el nudo de unión de la columna con la viga de sección variable tiene una buena rigidez.
y abajo la sección es importante, la separación entre cordones en el punto de vinculación con la base. Por lo tanto, acá distribuyo los momentos entre el nudo superior y el nudo inferior, disminuyendo las solicitaciones tanto en la viga superior de sección variable como en las columnas. Eso lo verifico luego procesando el pórtico y observando las deformadas. En este caso, esta viga de sección variable muy probablemente tiende a trabajar en forma bastante parecida a un empotramiento elástico en los nudos para todos los sistemas de cargas, principalmente D más LR o D más S. Consecuentemente va a haber un cambio de signos en los momentos, ¿sí? Imagínense el diagrama de momentos flectores para una carga uniforme, una viga bien empotrada, son negativos en los apoyos y paulatinamente disminuye a cero y pasa a ser positivo en el centro del tramo. Los momentos pueden ser descompuestos como un par de fuerzas sobre los cordones y por lo tanto el signo de la fuerza sobre los cordones no va a ser constante a lo largo del cordón inferior y cordón superior para un dado sistema de carga, sino que va a variar de signo en función de la sección que estemos. Igual situación se presenta para este sistema, para cargas horizontales. Los puntos de vinculación de los cordones de la columna con la fundación se suelen tomar como articulados, de tal manera que se transmitan cargas de compresión o de tracción, los cordones a las placas de anclaje. ¿Sí? Este es un sistema con una buena rigidez, tanto en la zona inferior como superior, de tal manera que probablemente las deformaciones horizontales de la estructura, que hay que cotejarlas y chequearlas, si le asignamos una rigidez adecuada a los cordones, estén dentro del margen o rango tolerable. Como dijimos hoy, los momentos flectores, supongamos que es para cargas gravitatorias, el dintel es una viga, trabaja semejante a una viga bien empotrada, en la zona central será positivo y por ende el cordón inferior estará traccionado con una fuerza T y el cordón superior comprimido con una fuerza C, con un brazo de palanca interno que será la distancia entre los baricentros de los cordones Z. C es igual a T si no hay cargas según el eje de la pieza, que no las hay significativas, igual al momento flector actuante en el centro dividido el brazo de palanca Z. Esta es una forma aproximada de cotejar los resultados que nos brinda el software, ¿sí? Que no van a diferir demasiado de los que el software nos brinda con respecto a los que podemos obtener en forma manual. Marqué en rojo las zonas de los cordones que estarían solicitadas severamente por un sistema de cargas gravitatorias importante, ¿sí? Esas zonas quizás sean motivo de un refuerzo localizado en lugar de poner un cordón que a todo lo largo de las columnas y vigas sean de mayor sección. Eso habrá que analizar. Para terminar esta presentación, que no es más que un complemento de las clases de diseño estructural y de lo que les habló Franco en la parte práctica de diseño, acá lo que dibujé o intenté dibujar esquemáticamente es que las bases de estos pórticos tienen dimensiones que son considerablemente mayores a las que ustedes trabajaban en hormigón 1, ¿sí? O en hormigón. ¿Por qué? Porque aquí predominan las cargas horizontales por encima del peso propio claramente y por ende predominan los momentos flectores frente a las cargas gravitatorias. Entonces, para hacer estables las bases, ¿sí?, se requiere de una superficie importante. Y a su vez el tronco de columna tiene que tener una dimensión adecuada para poder alojar las placas, ¿sí?, de vinculación de las bases de las columnas con la misma base, ¿sí? Por ende, los troncos de columnas tienen dimensiones que son poco usuales para las columnas que ustedes trabajaron en hormigón. Son bastante importantes. Bueno, gracias por su atención y continúen viendo y analizando estos temas y si pueden vean estructuras realizadas, que les va a servir de guía.